Las sentencias más impactantes. Así reaccionaron los criminales al conocer sus sentencias. Si te quedas hasta el final, conocerás las sentencias más impactantes de los últimos años. En este video te presentamos una recopilación de los mejores 20 videos del 2022, todos casos impactantes. Número 20. David Adam Pate. Es un satanista arrestado por la policía en 2013 luego de haberse cometido un horrible homicidio donde asesinó a su amigo Ricky James dándole más de 40 puñaladas luego de una parranda juntos. El hermano de la víctima se presentó en la corte, sin embargo, David aparentaba total tranquilidad. El criminal dijo que disfrutó apuñalar a su amigo y seguramente también tendrá que disfrutar su sentencia, la cual fue de cadena perpetua sin libertad condicional. Número 19. Kaes Viovis. El criminal, autodenominado satanista, maldijo a todos en la sala de la corte. En la corte tuvo un comportamiento anormal porque seguramente sabía lo que le esperaba. La sentencia fue de 3 cadenas perpetuas consecutivas debido a que secuestró y desmembró a 3 hombres en Massachusetts. También captó la atención de los presentes con sus cuernos y sus tatuajes satánicos. Número 18. Amber Eicher. Otorgar el perdón en una corte es algo que rara vez se puede ver, pero eso le ocurrió a la exoficial Amber, que estaba siendo condenada por haber asesinado por error a Budhan Jim luego de un malentendido. Los jueces la sentenciaron a 10 años y la condena fue una decepción para la familia de la víctima. Pero para Brandim, hermano de la víctima, la condena no pareció decepcionarlo y de hecho le otorgó el perdón a Amber por su crimen. Número 17. Timothy. Otro criminal en la sala. Timothy estaba recibiendo la condena de pena de muerte por abusar y terminar con la vida de la niña Gabby Doom de 7 años. En la corte, al recibir la sentencia, todo se salió de control. Este sujeto no prestaba ni la más mínima atención a las declaraciones del padre de la víctima, lo que ocasionó el enfado del padre. Finalmente, luego de analizar todas las evidencias, el juez condenó a prisión de por vida a este criminal. Número 16. China Arnold. Este es un caso realmente aterrador. Ella es China, el monstruo que acabó con la vida de su bebé de 1 mes de edad al meterlo en un microondas. Según los informes, puso a su bebé de manera totalmente intencional allí como venganza después de una fuerte discusión con su pareja. En su condena, rompió en llanto. Por suerte para ella, se salvó de la pena de muerte. Sin embargo, la jueza la mandó a cadena perpetua. Número 15. Elizabeth Escalona. Elizabeth casi mata a su hija de apenas 2 años. Oficiales confirmaron que ella pegó las manos de su pequeña hija con pegamento para luego golpearla, solamente porque la bebé no sabía ir al baño sola. La acusada se quebró en la corte y recibió la contundente sentencia de 100 años en prisión. Número 14. David Ranta. En 1991, David vivió una verdadera pesadilla. Ese año fue condenado erróneamente a 37 años de cárcel por un asesinato. De esos 37 años pasó 23 en la cárcel a pesar de que siempre se declaró inocente. Finalmente, David fue absuelto de toda culpa en el 2014 y con su reacción lo dijo todo. Además, David recibió $6 millones por el gran error, pero nada podrá devolverle los años perdidos. Número 13. Andy González. En la sala de la corte se dio el encuentro de una madre y el tipo que mató a su hijo. Andy, de 26 años, terminó con la vida de su amigo Tiandre, perforándole la cabeza de un disparo. Y todo por el descontrol ocasionado por una fuerte discusión en una barbería. La madre de la víctima, a pesar de tener el corazón destrozado, se presentó en la corte y decidió declarar y enfrentar al criminal. Estuvo de pie frente al asesino de su hijo con mucho valor.
Obviamente se esperaba una sentencia ejemplar y Andy fue condenado a 60 años en prisión y solo tendrá la posibilidad de salir de la cárcel cuando cumplan 90 años. Número 12. Michael Swanson. Michael, un criminal que sonrió varias veces cuando se encontraba a punto de escuchar su condena. Michael, de 17 años, acabó con la vida de 2 mujeres empleadas durante un robo a una tienda en el 2010. Una de las hijas de las víctimas lo enfrentó en la corte. El juez lo condenó a cadena perpetua y al muchacho no parecía importarle lo que estaba pasando porque sonreía en todo momento. Número 11. Charles Pickett. El juez dictó una sentencia ejemplar al sentenciar a Charles, quien conducía en estado de ebriedad y atropelló con su camioneta a 9 ciclistas y dando muerte a 5 de ellos. Familiares de las víctimas se presentaron en la corte y por su aspecto es evidente que se ven muy afectados. Por último, Charles mostró su arrepentimiento, pero ya nada podía hacer. Su condena fue el que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Número 10. Es un caso devastador. Edmund fue enviado a prisión luego de que su hija de 6 años se disparara y se suicidara con su arma. Él declaró que de un momento a otro vio a su pequeña jugando con el arma en su cama y segundos después, la pequeña apretaría el gatillo apuntando a su cabeza, por lo que se quitó la vida. Él fue condenado a 3 años de cárcel por 2 cargos: poner en peligro a su hija y posesión de armas bajo discapacidad. Pero sin importar la condena, este padre jamás olvidará aquella terrible escena. Número 9. Sierra Day. En este caso, Sierra Day fue declarada culpable de golpear salvajemente a su hija de apenas 4 años. Los detectives informaron que, luego de la golpiza, la pequeña perdió la vida por un traumatismo en la cabeza y que luego intentaron quemarla. Todo esto fue realizado por su propia madre, Sierra Day, con la ayuda de su novio Dante Lewis. A la corte también fue citado el padre biológico de la pequeña víctima y su reacción realmente quiebra a cualquiera. Son unos monstruos, dijo él. Los 2 sentenciados jamás podrán ver la luz del sol ya que fueron sentenciados a cadena perpetua. Número 8. Abel Gallegos. Abel Gallegos y sus 2 amigos criminales también cometieron un homicidio que dejó perplejos a los habitantes de Colorado, Estados Unidos. En este caso, Abel Alonso Quintana y René Francisco fueron declarados culpables del homicidio de Simón Durán, ocurrido en el 2018. Esta chica recibió 10 disparos, la envolvieron en una bolsa y finalmente la quemaron. Abel no mostró en ningún momento algún signo de arrepentimiento, por el contrario se le veía muy tranquilo. Se confirmó que el horrendo crimen fue por un ajuste de cuentas y los culpables fueron sentenciados a más de 150 años en prisión. Número 7. John Gardner. Este es el caso de un doble asesino y abusador de menores. Efectivamente, este criminal es John, quien se encontraba en la corte para recibir su condena luego de haber matado a 2 jóvenes, Amber y Chelsea King. En la corte escucharon a las madres de las víctimas presentando su testimonio y al final el juez lo condenó a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Mientras se escuchaba su sentencia, la mirada del sentenciado parecía estar llena de odio. Número 6. Edward. Edward estaba siendo juzgado por haber atropellado a decenas de personas durante un desfile navideño en Wisconsin en 2021. Por desgracia, 6 personas perdieron la vida, mientras que muchas más resultaron gravemente heridas. Las cosas se tornaron peor aún en la corte, debido a que Edward se presentó a sí mismo y se mostró irrespetuoso y hasta le alzó la voz a la jueza en varias ocasiones. De tan espantoso crimen, fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio y 70 acusaciones más, por lo que fue condenado a 6 cadenas perpetuas y 1000 años en la cárcel. Número 5.
Seguramente una de las peores escenas en la vida de alguien debe ser enfrentar al criminal que acabó con tu padre. Este es el pequeño que se enfrentó al asesino que mató a su padre, Christopher Reitz, durante un robo, y milagrosamente el pequeño y su hermano se encontraban en la escena del crimen. Lograron sobrevivir y el culpable fue condenado a 50 años en prisión. Número 4. Marcel Brooks. Un criminal de 26 años casi termina con la vida del hijo de su pareja golpeándolo salvajemente. El pequeño apenas tenía 2 años. Él estaba a cargo del pequeño cuando lo sacudió, causándole fracturas de huesos y lesiones graves en la columna y el cerebro. La sentencia de este criminal fue de 15 años en la cárcel y lo más indignante fue que se comenzó a reír durante la sentencia. Número 3. André Hatchett. Otro caso más de un hombre sentenciado erróneamente. André pasó 25 años en prisión por un homicidio que jamás cometió. Su pesadilla comenzó en 1991 y a partir de ese año su vida cambió completamente. Después, el juez lo liberó de toda culpa y claro, él no podía estar más feliz. Aunque el caso tuvo un desenlace feliz, eso no borra el pésimo actuar de las autoridades que provocaron que esta persona inocente perdiera una gran parte de su vida en la cárcel injustamente. Número 2. Jared James. En una corte se dio este terrible encuentro. Al fondo está Jared, un criminal que desmembró a su amiga Ashley Young en el 2018. Ahí presente también se encontraba la madre de Ashley, quien completamente destrozada se dirigió al criminal que arruinó su vida. Jared fue condenado por asesinato y mutilación, siendo sentenciado a 200 años de prisión. Número 1. Amanda Lewis. Un testimonio que se ve pocas veces. A este pequeño de solo 7 años de iniciales AJ se le dio la terrible tarea de dar su impactante testimonio en una corte. Allí contó a todos los presentes en la sala cómo su madre ahogó a su hermana en una piscina frente a él, tan solo por una pequeña travesura. Aunque al principio todo parecía que se trataba de un trágico accidente, no fue así, pues el pequeño había presenciado todo el crimen. La madre criminal y sentenciada recibió cadena perpetua en el 2008. Un año después del crimen, a pesar de que siempre se declaró inocente, inclusive en muchas entrevistas dijo que su hijo mentía, pero el jurado creyó en el testimonio del pequeño y fue declarada culpable. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal.